Egun on guztioi, egun on alkate, trabajadores y trabajadoras de Berjantzi, amigos y amigas periodistas, egun on guztioi. Hoy el presidente de Eudel y el alcalde de Vitoria y yo como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales vamos a firmar un acuerdo que nos va a unir más si cabe. Porque hoy, tras la firma de este acuerdo, vamos a reforzar nuestra alianza. Gizarte bidezkoagoa lortzeko aliantza eta hitzarmena justizia errestauratiboaren balioetan, jokaeren errekuperazioan eta komunitatearen onuran oinarritua. Alianza y convenio para la consecución de una sociedad más justa, amparada en los valores de justicia restaurativa, en la reconducción de las conductas y en el beneficio de la comunidad. Es notoria la importancia que tiene para este Gobierno las relaciones interinstitucionales y principalmente las relaciones con la ciudadanía. Y en este campo es evidente que el trabajo con los ayuntamientos que están a pie de calle, conociendo a sus vecinos y a sus vecinas, es primordial. Con esta firma nos aliamos con todos y cada uno de los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Con esta firma implicamos a los ayuntamientos en la consecución de esa sociedad más justa de la que hablábamos antes. Udal gehiagoren eta irabazi asmorik gabeko gizarte entitate gehiagoren laguntza nahi dugu komunitatearen aldeko lanen zigorrak betetzeko. Queremos contar con su ayuda, con la colaboración de más ayuntamientos y de más entidades sociales sin ánimo de lucro para el cumplimiento de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad. Y para ello les necesitamos, para aumentar las plazas destinadas a que estas personas privadas de libertad para que puedan cumplir sus condenas alejadas de un centro penitenciario. Tras sufrir un accidente, talleres de seguridad vial o trabajos con personas que hayan sufrido siniestros. Tras una condena por violencia machista, cursos y talleres para aprender, sobre todo a respetar y en igualdad. Tras una agresión, programas para redirigir la ira. Eta udal eremuan lorategietan, hiri, altzarietan, gizarte zerbitzuetan, eremu askotan, akatsat egin dituzten pertsonek beren bizitza bidera dezakete. Eman diezaiogun aukera hori. Y en el ámbito municipal, jardines, mobiliario urbano, servicios sociales, hay muchos campos en los que las personas que han cometido errores pueden reconducir su vida. Démosles esa oportunidad de resarcir a la sociedad tras haberla fallado. Desde que en el mes de mayo comenzamos a hablar del traspaso de la competencia en materia de instituciones penitenciarias del Gobierno español al Gobierno vasco, hemos destacado una y otra vez nuestro convencimiento de que la semilibertad es una herramienta imprescindible para alcanzar altos niveles de reinserción. Herri askatasunaren araubidea gehitzak berrerortze indizeak gutxitzea dakar. Delituaren kausak bideratzeko diseinatutako lanen, tailerren edo programen bidez berriro esteak bergizarteratzea ekarriko du ezinbestean. Eta askotan esan dizuegun bezala, berrizeketaren eta bergizarteratzearen ondoren gizarteratzea dator. Incrementar el régimen de semilibertad propicia disminuir los índices de reincidencia. La reeducación a través de los trabajos, los talleres o los programas diseñados para reconducir las causas del delito llevará inevitablemente a la resocialización. Y como ya les he dicho en muchas ocasiones, tras la reeducación y la resocialización llega la reinserción. Y no es una visión buenista, y ni mucho menos. Las personas que cumplen penas en trabajos en beneficio de la comunidad son personas que están condenadas. Personas que tienen que responder ante la justicia por el delito cometido, trabajando para ayuntamientos, asociaciones del tercer sector, clubes deportivos, culturales, sociales, porque les están dando la oportunidad de aprender a enmendar su error, porque el desarrollo de los trabajos en beneficio de la comunidad son medidas alternativas a la prisión y forman parte del modelo penitenciario vasco que queremos impulsar en justicia restaurativa. Con este fin, diseñamos modelos de ejecución de trabajos bajo una perspectiva de justicia restaurativa, como les decía, reparando el daño causado. Y por eso, antes hacía referencia
a que una persona condenada por daños en el mobiliario pueda dedicarse a la limpieza de parques o a la reparación de bienes públicos. Como aquí en Berjantzi, una persona condenada por robar ropa en unos grandes almacenes puede encontrar en el trabajo reciclando prendas un espacio para un nuevo aprendizaje. Aprender de tu error es la mejor lección. El convenio que hoy firmamos con los ayuntamientos de Eudel nos convierte en cómplices de ese modelo penitenciario vasco con penas y medidas alternativas. De este modo, y tal y como se explicaba en el acuerdo que vamos a firmar, evitamos la ruptura con la vida familiar, laboral o social de la persona penada. Pero también les propiciamos valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común. El pasado año, con cifras todavía condicionadas por las medidas anti-COVID, se recibieron 6.316 nuevas medidas ejecutorias, que se sumaron a las 5.701 derivadas de trámites iniciados en 2020. Beraz, 12.000 pertsona inguru ari dira edo ariko dira komunitaterako lanak egiten. Euskadiko 251 udaletakoren batekin, Brasil Euskadi Kultur Elkartea bezalako erakundeetan. Lagunen artean Deustoko Garrera Zentroa, Ariz Navarra Arabako Kirol Kluba, edo Berjantzi bezalako enpresa bat gaur hemen gaudena. Caritasek kudeatzen du eta zailtasun sozialeko egoeran dauden pertsona gizarteratzen eta laneratzen laguntzeko diseinatu da, erabilitako arropa birziklatuz. Komunitatearen aldeko lanak abian jartzen lagunduko duten, udal eta gizarte erakunde gehiago behar ditugu. Así pues, en torno a 12.000 personas están o estarán realizando labores para la comunidad en algunos de los 251 ayuntamientos de Euskadi, en entidades como la Asociación Cultural Brasil Euskadi, en el Centro de Acogida de Deusto Lagun Artea, en el Club Deportivo Alavés Ariz Navarra, o en una empresa como esta, como Berjantzi, en la que nos encontramos hoy, gestionada por Cáritas y diseñada para trabajar para la inserción sociolaboral de las personas en situación de dificultad social a través del reciclaje de la ropa usada. Necesitamos más ayuntamientos y más entidades sociales que colaboren en la puesta en marcha de trabajos en beneficio de la comunidad. Y desde aquí hacemos un llamamiento para unir fuerzas. Si conseguimos adentrarnos en la conciencia de las personas condenadas a través de la cercanía con realidades difíciles, si conseguimos abordar y ahondar en sus emociones y sentimientos, y si conseguimos reconducir las conductas, habremos ganado. Como decía al inicio de mi intervención, hoy los ayuntamientos de Eudel y el Gobierno vasco hemos firmado una alianza y cada conducta reconducida será alkate una victoria para toda la sociedad. Mila esker. Eskerrik asko, sailburua. Eudel elkarteko presidente bezala benetan, placer bada zuekin guztiokin egotea hemen. Eskerrik asko Berjantzi kooperatibari eta baita ere hemen zaudeten langile guztioi eta ona bertaratu zareten guztioi ere, mila esker. Eta baita ere, sailburua mila esker zuen lanagatik, bai Eusko Jaurlaritza bultzatzen duen lanagatik, eta baita ere, sailburu bezala egiten duzun lana gure gizartearen alde eta pertsona guztien alde, ez? Bueno, nik azpimarratuko nituzke 3 ideia, ez? Batetik, zein den udalen papera kasu honetan, sailburuak esan duen bezala aliatuak gara, eta aliatuak izaten jarraitu nahi dugu. Azken finean, holako neurriekin lortzen duguna da, gizarte baten pertsona guztien onura edo ongizatea bermatzea. Eta baita ere, kondenatuak izan diren pertsonak ere, bergizarteratze prozesua eraginkorragoa eta errealistagoa izatea. Beraz, nik azpimarratuko nuke lehenengo ideia bezala, udalek ere papera handi bat jorratzen dugula helburu hori lortze aldera, ez? Eta, Euskadin 251 udala gara, 3 lurralde historikoetan banatuta, eta esan dezakegu ere tokiko administrazioa gizarteengandik gertuen dagoen administrazioa denean ere, guk sustatu eta bultzatu ditzakegun neurriak ere eraginkorragoak izan daitezke, bergizarteratze prozesuak bukarera eramateko, ez? Bestetik ere, azpimarratuko nuke Gasteizko eta baita ere Euskadiko udalen lana oso garrantzitsua da,
ze guk ere eskaintzen ditugolako hainbat zerbitzu, ez? Eta zerbitzu horiek ere eman daitezken pertsona hauengatik, eta beraz alde horretatik ere bai udalak berak eskaintzen dituen zerbitzuen bitartez, bai ere udalek sinatzen ditugun hitzarmen bitartez hirugarren sektoreko elkarteekin, eskaini ditzakegu horrelako postuak, horrelako lanak, horrelako zereginak, komunitatearen aldeko lana hori jorratzeko. Bestetik, nik azpimarratuko nuke bigarren ideia bat, ez? Eta, komunitatearen aldeko lanak ere ekartzen dituelako onura bikoitza. Batetik zigortua den pertsonari errazten zaiolako birgizarteratze prozesua, lehen komentatutan bezala, baina beste alde batetik ere gizartea berak ere jasotzen du onura bat. Izan ere, pertsona horrek komunitatearen alde lan egiten duelako. Eta hori nigatik izan daiteken, bergizarteratze prozesuan kausarik garrantzitsuena. Lehen kendu ziona, orain itzultzen dio gizarteari. Eta, hitzarmen honekin, batez ere eudelek erakusten du bere jarrera proiektu honen alde, eta baita ere, sailburuak esan duen bezala, aliatuak izateko. Aliatuak izan nahi dugu, ez, Eusko Jaurlaritzarekin, gainontzeko erakunde publikoekin, eta baita ere, hirugarren sektoreko elkarte guztiokin. Aliatuak izan nahi dugu Euskadiko gizartearekin eta pertsona guztiekin. Eta horretarako, horrelako neurriak ere oso onak dira, ez? Egia da, hau azken finean hitzarmen badala eta guk ere inplikatuta gaudela, baina gero tokiko autonomia kontuan hartuz, izango da udala bakoitzak erabakiko duena ea parte hartzen duen prozesu honetan, eta parte hartzen baldin badu zenbat plaza kopuru eskaintzen duen horrelako proiektu bat martxan jartzeko, ez? Beraz, voluntarioa izango da, baina alde horretatik ere eudelen aldeko jarrera ere erakutsi nahi dugu gaur prentsaurreko honetan, ez? Por lo tanto, yo querría destacar en primer lugar mi agradecimiento al Gobierno vasco y a la consejera Artolazabal por el trabajo que está realizando, especialmente en favor de la sociedad, de la comunidad, de la que todas y todos somos partes, y también de los colectivos más desfavorecidos. Y en esta medida creo que se impulsa hoy con los trabajos en beneficio de la comunidad. Quiero destacar el papel de los ayuntamientos. Los ayuntamientos queremos ser unos aliados del Gobierno vasco, aliados del resto de administraciones públicas, aliados de la sociedad civil, del tercer sector y, en definitiva, de toda la ciudadanía vasca. Y destacaría tres aspectos fundamentales. Uno es el papel de los ayuntamientos. Somos 251 municipios, 251 ayuntamientos repartidos por 3 territorios históricos, pero que ofrecemos también muchos servicios a través de nuestras propias competencias o a través de convenios firmados con el tercer sector. Y que a través de esos servicios también podemos ofrecer una oportunidad para el desarrollo de este programa, del programa de trabajos en beneficio de la comunidad, ¿no? En este sentido, al siendo la administración más cercana, podemos ofrecer también un servicio más cercano y también podemos permitir que las personas penadas puedan estar más cerca de sus casas, de sus familias, de su red social. De tal manera que lo que en su día quitaron a la sociedad y por ello han sido condenados, lo puedan devolver en un doble beneficio para ellos y también para la comunidad en la que viven. Porque esta es otra de las características que querría destacar. Este programa tiene un doble beneficio. Uno, para la persona penada, por cuanto que le facilita el proceso de resocialización y lo hace más realista, pero también para la propia comunidad en la que vive, por cuanto que aporta un trabajo para el bien común, un beneficio para todas y todos los que ahí vivimos, ¿no? El papel de Eudel es un papel impulsor. Evidentemente, cada ayuntamiento decidirá si quiere participar o no, y también decidirá, en caso de participar, cuántas plazas puede ofrecer para el trabajo en beneficio en comunidad. Pero no nos cabe ninguna duda de que esta es una medida que desde un enfoque constructivo desarrolla una política mucho más humanista que permite la resocialización real y efectiva de las personas penadas. Y por eso, pues agradecer a la sailburu Artolazabal, al Gobierno vasco, hoy a Cáritas especialmente, a Berjantzi, que por cierto, si me lo permitís, esto es un ejemplo de economía circular claro en una capital verde como Vitoria-Gasteiz, donde con un proyecto logramos una finalidad social, la reinserción de personas que han sido penadas o incluso que sin ser penadas de personas que tienen dificultades para acceder al mercado de trabajo. Estamos también desarrollando un modelo económico basado en la economía circular y también protegiendo nuestro medio ambiente al reducir el consumo de materias primas. Bueno, pues esto es lo que quería trasladar el día de hoy y agradecer
a todo el personal que hace posible Berjantzi y que hace posible también programas de trabajos en beneficio de la comunidad. Os queráis realizar, este es el momento. Los ayuntamientos en la actualidad, ¿cuántos colaboran y cuántas plazas son las que ofrecen? Pues no te podría decir ahora el dato. Ahora mismo no te lo podría decir. Os lo pasamos. Beste gai baten inguruan galdetu nahiko nizuke. Beste gai baten inguruan galdetu nahi nizuke. Sailburu, jakin dugu poliziaren gehiegikeriaren biktimen legeak, balorazio batzordeak atzera botatzen ari dela hainbat polizia eta guardia zibilek egindako eskaerak. Horren inguruko balorazio bat eskatu nahiko nizuke eta baita orain arte zenbat halako zenbat eskaera jaso dituzuen eta zenbat atzera bota. Bueno, nik erderaz egingo dut. Los trabajos de la Comisión de Valoración en relación a la aplicación de la Ley /12/2016, pues van dando sus frutos. Ya en junio del año pasado entregamos una serie de reconocimientos a aquellas víctimas que habían sido reconocidas como víctimas de la conculcación de derechos humanos que tienen su origen en la intervención de funcionarios públicos o de particulares que de alguna manera habían contado con autorización y apoyo o la aquiescencia del Estado y, por tanto, de las instancias públicas y, por tanto, eran agentes que debían ser reconocidos por esta ley. Fueron solicitándose reconocimientos por parte de diferentes víctimas y la Comisión de Valoración ha realizado su trabajo y ha establecido una serie de conclusiones, ¿no? Dentro de esas conclusiones, lo que dice la Comisión de Valoración, que es un órgano constituido por el Parlamento, en el que está conformado por diferentes expertos, es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los miembros de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no son susceptibles de ser incluidos o atendidos o reconocidos en la reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en esta ley, porque reconociendo que han sufrido la persecución de ETA y que han sido víctimas de ETA, existen otra serie de leyes que les amparan a la hora de reconocer esos derechos humanos vulnerados. Por tanto, lo que sí que puedo deciros o puedo comentaros es que tanto las solicitudes que fueron presentadas por agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como aquellas víctimas de ETA que también entendieron que podían ser amparadas por la Ley 12/2016, ¿no?, que tiene que ver con el reconocimiento y la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en ese contexto de violencia por motivación política, no son víctimas que puedan ser recogidas, atendidas por esta ley. Existen otra serie de leyes, reconocemos esas violaciones de derechos humanos que sufrieron, pero para eso la ley del 2008 recoge la atención que estas víctimas se merecen. Vale. Bueno, en función de las solicitudes que hemos recibido, que han sido hasta la fecha 1.220, sí que les puedo decir que los dictámenes aprobados por la Comisión de Valoración han sido 563,
35 ya fueron aprobados en junio del 2021 y hicimos entrega de esos reconocimientos a las víctimas que que son objeto de tratamiento por esta ley. 460 dictámenes han sido desestimados, presentados por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y 50 dictámenes también han sido desestimados de víctimas de ETA. ¿Y a qué se debe, consejera, su juicio que haya esa magnitud de peticiones de miembros de fuerzas de seguridad del Estado, hasta 360? Bueno, yo creo que es una decisión que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en base al análisis que han hecho de la ley, han entendido que en alguno de los apartados y artículos podrían caber esas demandas, pero bueno, la comisión ha sido clara a la hora de la valoración y de las conclusiones que han estimado, que sí que describen que han sufrido en Euskadi esa persecución y esas amenazas y bueno, que han sufrido las amenazas de ETA, pero que en ningún caso son agresiones o actuaciones que puedan ser englobadas dentro de lo que es la ley. Yo creo que las víctimas de ETA, por el otro lado, puede que hayan entendido que había algún artículo en concreto que les pudieran parar en la solicitud de esas demandas, pero creo que el espíritu de la ley es claro y creo que además así viene recogido en la actuación, que en la comisión de valoración, que siempre se ha guiado y se guía por una actitud empática con las víctimas y solidaria con las víctimas, que es una actuación responsable y que además está orientada siempre a la búsqueda de la verdad y la necesaria dignificación de las víctimas, ¿no? Creo que no cabe en esta interpretación de la ley que sean recogidas esas solicitudes que ambos colectivos han presentado. Los hechos referidos por los solicitantes no se tratan de hechos de violaciones provocadas por el abuso de poder o el uso ilegítimo de la violencia estatal, ni existe un nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos del Estado. Buenos días, consejera. Le preguntaba que organizaciones que representan a policías, a guardias civiles, están manifestando su sorpresa, incluso su malestar, porque la semana pasada, hace unos días, hubo un reconocimiento explícito a través de un estudio que se encargó a la Fundación Pedro Rupe sobre el sufrimiento de estos colectivos en genérico, y sin embargo ahora quedan fuera de esta norma que tiene como título precisamente esa vulneración de derechos por violencia política. Lo que quería preguntarle es, ¿ha habido un problema en cuanto a la redacción de la ley? ¿La ley ha dado pie precisamente a una interpretación equívoca o es que realmente se está produciendo ese gesto por parte del Gobierno vasco de dejar de lado a personas concretas como estos agentes de Guardia Civil y Policía Nacional que sí que sufrieron esas vulneraciones de derechos cuando estaban en Euskadi? Bueno, creo que el Gobierno ha sido claro a la hora de defender los derechos de las víctimas y de denunciar la vulneración de los derechos humanos en Euskadi, este Gobierno y todos los gobiernos. Creo que el informe que se presentó la semana pasada en cuanto al sufrimiento padecido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sus familias en Euskadi fue claro. Yo también fui muy clara a la hora de denunciar que fue intolerable aquellas actuaciones que sufrieron por el mero hecho de pertenecer a un cuerpo policial o a la Guardia Civil y que además creo que fue también muy clara a la hora de denunciar la vulneración de los derechos humanos que estas familias y que estas personas por ejercer su trabajo en Euskadi sufrieron. La ley se titula de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de violencia de motivación política en la comunidad autónoma. Y la voluntad de esta ley es la de amparar aquellas violaciones de derechos humanos que tienen su origen en la intervención de funcionarios públicos o de particulares que de alguna manera han contado con la autorización o el apoyo o la aquiescencia
del Estado o de instancias públicas. Y yo creo, sinceramente, que las solicitudes que algunos miembros y cuerpos de seguridad del Estado han realizado para ser protegidos o reconocidos como víctimas en base a esta ley no cumplen con esta serie de requisitos. Es claro y meridiano el espíritu de la ley, que tenía que ver que el origen de la intervención tenía que estar basada en una vulneración que hubiese sido provocada por funcionarios públicos o por particulares que tuvieran el apoyo del Estado a la hora de llevar adelante esos hechos delictivos. Y en el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fueron personas que tuvieron que soportar la violencia de ETA. En este caso no soportaron la violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, soportaron la violencia de ETA. Y, por tanto, el espíritu de la ley, que creo que es claro y meridiano, no cabe para poder amparar los derechos que fueron vulnerados por estas personas. Desde luego, espero que no se sientan molestos por no haber sido reconocidos, pero es que la ley es bien clara. Existen otra serie de leyes aprobadas por el Parlamento Vasco en el que recogen de forma expresa aquellas víctimas de ETA que fueron conculcados y que fueron cercenados sus derechos humanos. Y creo que ese es el ámbito en el que se les debe reconocer a esas víctimas. Esta ley recoge otra serie de víctimas que sufrieron la intervención de esos funcionarios públicos o de aquellos particulares que actuaron con el apoyo y el respaldo del Estado. Sí, consejera, yo por esta misma cuestión quería pedirle una valoración sobre el resultado. Estamos hablando de que hay prácticamente 500 y pico solicitudes que se han desestimado, nos quedarían aproximadamente unas 700. No sé si esa es la cifra que se esperaba el Gobierno. No sé si el Gobierno esperaba más solicitudes, si son pocas, si son muchas, pero son casi tantas como las que se han denegado, las que se van a atender. ¿Se esperaban más? Bueno, el Gobierno ha remitido comunicación a todas las víctimas que pudieran ser atendidas o que pudieran estar relacionadas con la ley que es objeto de pregunta por tu parte, ¿no? De esta ley que tiene que ver con la conculcación de los derechos humanos en base a la violencia por motivación política. Todas las víctimas que han sufrido esta violencia de motivación política han recibido comunicación por parte del Gobierno para que fueran conocedores de la posibilidad que tenían de poder presentarse o poder presentar esta demanda, que pudieran ser consideradas como víctimas en base a esta ley. Todas, repito, todas las personas que tenían la condición de víctimas como consecuencia de haber sido vulnerados sus derechos en base a esos funcionarios públicos o a esos particulares apoyados del Estado, han recibido la comunicación para poder presentar esta solicitud. De todas las que se han enviado, de todas las víctimas posibles, han solicitado ese reconocimiento 1.220. Y de esas 1.220, 563 se han aprobado los dictámenes. Unos han sido favorables y otros han sido desfavorables. Si son muchos o pocos, eso habrá que preguntárselo a las víctimas. Ellas han tenido la oportunidad de poder presentar esa necesidad de reconocimiento como víctimas. Ellas sabrán cuáles son los motivos que aluden para no hacerlo. Y, en segundo lugar, el número de resoluciones que se van aprobando se van realizando con un trabajo minucioso por una comisión de valoración que está conformada por diferentes agentes de reconocido prestigio y de reconocida experiencia en el ámbito de la peritación, en el ámbito histórico, en el ámbito jurídico, que necesitan un tiempo, que en ocasiones es un tiempo largo, para poder obtener todas las pruebas periciales, sanitarias, que acrediten o no la condición de víctima en base a la ley 12/2016.
Entonces, este es un trabajo laborioso, un trabajo arduo, un trabajo que se está haciendo de una forma totalmente independiente por esta comisión de valoración, que es una comisión de valoración constituida con el apoyo y el respaldo del Parlamento Vasco y que yo creo que es necesario que sigamos dejándoles trabajar de una forma tranquila para que vayan haciendo un trabajo que es difícil y complicado para poder llevar adelante el reconocimiento que se merecen las personas que sufrieron la vulneración de sus derechos humanos como consecuencia de la acción o bien de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actuaron de una forma indebida, vulnerando esos derechos humanos, o de particulares que tuvieron el apoyo del Estado y que, por tanto, es necesario restituir la dignidad de estas personas. En ello estamos y vamos a seguir haciéndolo. Si ustedes tienen un informe en el que hay documentados más de 4.000 casos de torturas, no sé si han analizado qué ha podido pasar para que pues se haya producido o se haya registrado un número de solicitudes en comparación con ese dato tan bajo. ¿Han hecho algún análisis, alguna reflexión sobre eso? ¿Qué ha podido pasar? Pueden ser muchas las causas por las que las personas no quieran solicitar el reconocimiento de su condición de víctima en base a esta ley. Sí que es verdad que nos hemos hecho esa pregunta y las respuestas son variadas y múltiples. Unas pueden ser porque haya personas que no quieran volver a recordar todo ese sufrimiento y es legítimo también que se les respete esa necesidad de no volver a revictimizarles, ¿no? Yo creo que es necesario que las personas que sí que han tenido esa oportunidad de poder solicitar el reconocimiento de esa condición de víctima por la vulneración de los derechos humanos que sufrieron por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por parte de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No podemos meter en el mismo saco a todos los miembros de esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tienen la capacidad de decidir si quieren o no quieren solicitar este reconocimiento. Y yo creo que además es necesario respetarles. Porque muchos de ellos no quieren volver a recordar todo aquello que sufrieron. Azkenean jantera da, Es la última pregunta, ¿vale? Porque tenemos que firmar y tenemos que visitar el establecimiento. Gracias. Ayer tuve una reunión con la Asociación de Víctimas del Terrorismo aquí en Vitoria. La asociación hizo un comunicado y entre la información que trasladó fue su predisposición como consejera a tener en cuenta la colaboración con la justicia como requisito en la concesión de terceros grados, que parece que también ustedes ya tienen expedientes solicitados de terceros grados de presos de ETA que están cumpliendo en las cárceles vascas. Me gustaría que nos resumiera el desarrollo de esa reunión y si concretamente si es verdad que esa colaboración con la justicia va a ser uno de los requisitos a tener en cuenta. Bueno, la reunión mantenida con los representantes de la VT ayer en Vitoria fue una reunión de las muchas que tenemos con los agentes sociales y políticos para poder seguir construyendo esa convivencia y esa paz que todos anhelamos y deseamos y que por fin conseguimos después de que ETA dejara de matar hace 10 años. Fue una reunión cordial, una reunión además que siempre lo he dicho, no es que no lo hagamos o lo hagamos de una forma secreta, sino que lo hacemos con unas premisas de prudencia y con unas premisas de no publicidad, con el objetivo de poder seguir trabajando de una forma leal con ellos a la hora de abordar temas muy sensibles y delicados. Fue una reunión, como le decía, cordial, en la que cada una de las partes expusimos cuál era nuestra visión de los pasos futuros que tenemos que dar, en la que la asunción de la transferencia de instituciones penitenciarias nos otorga la obligación de ir impulsando la política penitenciaria en Euskadi y una de las partes de esa política penitenciaria tiene que ver con la progresión de grado de todos los presos que se encuentran en los centros penitenciarios en Euskadi.
Estuvimos hablando en concreto de cuestiones que tienen que ver con los criterios que se iban a trabajar o que se iban a tener en cuenta a la hora de hacer esas progresiones de grado, que siempre hemos dicho y lo mantenemos, van a ser criterios objetivos, criterios técnicos, criterios científicos recogidos en la Ley Orgánica Penitenciaria, y que en base a todos esos criterios en los que las juntas de tratamiento, que son las que proponen a la Dirección de Justicia, en este caso, la progresión o no de los grados de las diferentes personas privadas de libertad, bueno, pues luego se tienen y se analizan en el Gobierno. Pero son las juntas de tratamiento que, en base a todos los criterios técnicos que aparecen en esa Ley de Ordenación Orgánica Penitenciaria, se recogen a la hora de determinar la progresión o regresión de los grados en el cumplimiento de las condenas de las personas privadas de libertad. Hablamos de muchas cosas y no las voy a trasladar a la opinión pública, porque yo creo que son cosas que tienen que ser resguardadas de cara a poder seguir construyendo esa confianza en la que desde hace ya tiempo venimos trabajando con la AVT, que es una confianza que se basa en esa lealtad y en esa sinceridad, y que sí que hablamos de la idoneidad o del que les gustaría a la hora de esas progresiones de grado que se tuviera en cuenta el arrepentimiento y también la colaboración a la hora del esclarecimiento de los casos que están sin resolver. Una situación, por otro lado, complicada a la hora de que se pueda llevar adelante ese deseo, que además era un deseo compartido por ambas partes, pero que es complicado luego materializar, porque todo el mundo comprenderá que la víctima desea que se esclarezca el caso y se encuentre a los asesinos o a las personas que realizaron esos delitos, ¿no? Pero eso, a la hora de luego materializarlo, es una situación delicada y complicada. Bueno, estuvimos hablando de esa cuestión, estuvimos hablando de otra serie de cosas también muy importantes en lo que puede ser la graduación y la progresión de los grados. Y como te decía, creo que fue una reunión cordial. Nos entablamos a seguir trabajando y colaborando, y en eso vamos a seguir. Lo vamos a hacer desde la lealtad, desde el respeto y desde luego desde el reconocimiento al sufrimiento que las víctimas de ETA, a su conculcación de derechos humanos a la que sufrieron, y que desde luego nosotros estamos trabajando en una línea muy clara y muy directa de reconocimiento de esos derechos y de poner de manifiesto que la sociedad vasca no quiere que esto se vuelva a producir, y que quiere que vivamos en una sociedad en la que la paz y la convivencia sea nuestra seña de identidad. Y bueno, vamos a ir dando paso a paso. Creo que son reuniones muy constructivas, son reuniones que a todos que son reuniones importantes a la hora de seguir avanzando en una materia tan complicada y delicada y sensible como es la materia de las víctimas del terrorismo de ETA.